Comenzamos a esta hora un nuevo capítulo de Jueces y Ciudadanos, un programa que busca acercar la justicia a la ciudadanía gracias a un acuerdo entre la Universidad de Magallanes y su canal de televisión, UMAC TV, y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas. El objetivo, como les decía, que la ciudadanía de Magallanes y también desde el resto del país pueda conocer más sobre la labor que realizan día a día los jueces del país. En esta ocasión nos acompaña Paula Stange Kaller. Ella es jueza de Garantía de Punta Arenas. Muchas gracias por participar. Gracias, Julio, a ti por darnos esta posibilidad de dar a conocer a las personas, tanto de Magallanes como del resto del país, respecto de la labor que cumplen los jueces. Como es tradicional en esta segunda temporada de este programa, partimos este capítulo con un video introductorio sobre la temática que abordaremos. De ser dignos. De convivir con nuestras diferencias. De cuidarnos. De ser felices. Tu derecho es mi obligación. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Quiero contar mi historia con respecto a las ISAPRES. En particular, yo nunca había ocupado prácticamente los beneficios de la ISAPRE. Llegó un día de que tuve una lesión de menisco, y tuve que recurrir al ISAPRE. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? De que al momento de requerir por primera vez al ISAPRE, ellos me suben el plan que había tenido por un montón de años. O sea, ¿qué significó esto? De que yo ya no era una persona para ellos conveniente, me da la impresión, o querían que yo pague mis operaciones con mi propio plan, aumentándolo. Me indignó, me sentí vulnerado en mis derechos, sabía de que estaba en boga el tema de los recursos de protección contra las ISAPRES y presentamos el recurso en forma sin patrocinio de abogado. Lo hicimos solo y la Corte lo acogió porque ellos dijeron, en una carta que te envían, dicen, te vamos a aumentar el plan, pero si es que no te gusta, te ofrecemos otro, pero era uno que no tenía ningún beneficio para mí. Y es algo totalmente hasta ilegal, diría yo. Tras esta cápsula introductoria que nos habla sobre la posibilidad que tienen los chilenos de recurrir cuando sienten vulnerados sus derechos, nos entrega una primera pregunta que se refiere a cuál es el rol del Poder Judicial en la efectiva vigencia de los derechos de las personas. El rol del Poder Judicial, desde mi perspectiva al menos, tiene distintas aristas. Las principales, efectivamente, es que las personas puedan recurrir a los tribunales por una efectiva tutela de sus derechos. Esto quiere decir que se amplía la gama, en definitiva, de las posibilidades del ciudadano de solicitarle a la autoridad que actúe. Puede ser en el ámbito civil, que puede ser más relacionado con lo que veíamos, en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales, que tiene que ver con el orden constitucional e internacional. También tiene que ver con el derecho penal, por ejemplo, que es el caso al que yo me dedico, que ahí básicamente tiene que ver con la víctima, que es la que recurre al Ministerio Público, y a su vez el Ministerio Público, en representación de la sociedad, nos exige a nosotros un pronunciamiento respecto de una conducta que estima principalmente lesiva para la sociedad y por eso se penaliza con cárcel, ¿ya? En el ámbito civil, por ejemplo, la tutela tiene que ver más con los particulares y por lo tanto las prestaciones son como una persona contra otra y tiene que ver más con lo económico. No siempre, pero mucho más relacionado, a diferencia del ámbito penal, en el ámbito laboral, tanto las empresas como las personas principalmente para exigir sus derechos, y así el Poder Judicial cumple un rol fundamental en esto que llamamos Estado de Derecho. Usted mencionaba, decía dos conceptos, derechos humanos, Estado de Derecho, derechos fundamentales. ¿Cuáles son? ¿A qué nos referimos cuando decimos, por ejemplo, derechos fundamentales? Mira, eso me parece importante precisar que existía como una diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales antiguamente, que decía relación con que los derechos humanos eran los que estaban en los tratados internacionales y los derechos fundamentales eran aquellos que se recogían por las constituciones.
Esto perdió vigencia y en Chile no debiese tenerla, principalmente por lo que establece el artículo 5º de la Constitución, que es un artículo muy famoso, por eso es importante que el ciudadano incluso conozca ese artículo, que lo que hace es permitir integrar todo lo que está en los tratados internacionales como derechos humanos al ordenamiento jurídico interno. Y a través de eso, entonces el Poder Judicial específicamente, pero el Estado en general, asume como labor fundamental la protección de estos derechos, que es una amplia gama de derechos. También es importante, creo yo, que las personas entiendan que antiguamente se hablaba como de estos derechos que tenían que ver con la libertad y los derechos económicos, sociales, que muchas personas como que les suena, digamos. Sí. Pero eso tiene que ver también con una distinción que se hacía de antigua data, que tenía que ver con la no exigibilidad de estos derechos. Hoy en día entendemos que todos los derechos son exigibles, ciertamente que las limitaciones pueden ser económicas, que los derechos tienen que convivir y por ende a veces se puede limitar en ciertos sentidos, pero hay ciertos derechos que no se pueden ni limitar, ni restringir, ni suspender en ningún caso. Otros que sí, pero siguen siendo derechos humanos. Lo otro que me gustaría decir importante, que no todo es derecho humano, porque también está muy de moda que este es mi derecho humano. Exacto. Y no todo es derecho humano, existen catálogos, los catálogos no son taxativos, no significa que no pueda en el futuro existir otra categorización que entre dentro de estos derechos humanos, pero tampoco cualquier cosa es derecho humano. ¿Cuáles son en la actualidad este catálogo de derechos? En la actualidad los catálogos tenemos que recurrir, si queremos verlo como en términos prácticos acá en Chile, en la Constitución vamos al artículo 19. Como te digo, no es un catálogo cerrado, también se integra con el artículo 5º, entonces traemos los tratados internacionales, que básicamente tienen que ver con el derecho a la vida, con el derecho a la integridad, con la prohibición de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, con la igualdad, que finalmente es como el gran principio que integra todo, la igualdad y no discriminación, que también todo se remonta como a estas declaraciones universales de derechos, pero que luego se fueron como especificando en distintas convenciones. Y hoy día, especialmente para estas categorías como protegidas de personas que han sido históricamente vulneradas, como las mujeres, los indígenas, los niños, porque los niños hace muy poco no tenían derechos humanos. Exacto. Y en realidad sí los tenían, pero no estaban protegidos y no había una tutela judicial efectiva, que es lo que se pretende hoy día. Sí, por supuesto. ¿Quiénes pueden vulnerar los derechos? Usted lo mencionaba en la primera respuesta, que está la posibilidad de que el Estado, la posibilidad de que los particulares a través de los empleadores, la discriminación, etcétera, cualquier ciudadano. ¿Quiénes, en este caso, quiénes pueden vulnerar el derecho de otro? Claro. Lo que pasa es que, como decíamos, están los derechos de otro y los derechos humanos del otro, ¿ya? Que son cosas distintas. Y los derechos humanos, al igual que los otros derechos, pueden ser vulnerados tanto por el Estado como por los particulares, por organizaciones no gubernamentales, etcétera. Incluso por las personas jurídicas. Lo que pasa es que ahí el tema tiene que ver con la responsabilidad y cómo se hace exigible esta responsabilidad. En el caso de los derechos humanos en general, cuando uno llega a instancias internacionales siempre acciona contra el Estado. Y eso es muy importante saberlo porque finalmente, al final del día de la carrera esta de vulneraciones de derechos que te pueden hacer, el Estado es el que no te protegió. Perfecto. El Estado es el que está obligado a proteger los derechos humanos. Entonces, en la medida en que es distinto que otro derecho, por eso está la diferencia. Por ejemplo, un derecho común y corriente, si no te lo vulneran, yo te demando a ti, tú a mí, y hasta ahí llegamos. Pero un derecho humano, yo puedo demandar al Estado porque finalmente no me prestó la protección de vida y puedo llegar a una corte interamericana, por ejemplo, para defender ese derecho. Entonces, el último destinatario de una vulneración es el Estado. Pero siempre te lo puede vulnerar cualquiera como en el origen del problema. Sí. Usted lo mencionaba de los recursos internacionales, de la posibilidad que tienen los ciudadanos de acudir a estas instancias. ¿Cómo se ejecuta esto? ¿Tiene que primero pasar por la vía institucional local para luego llegar a esta instancia superior? Claro, las instancias internacionales siempre son, no es que yo la promocione ni mucho menos. No, pero existen. Porque por supuesto que uno quiere que el Estado cumpla, se haga responsable y no finalmente tenga que llegar a instancias internacionales, que ahí tiene que ver básicamente con un incumplimiento estatal. Pero para ello es necesario primero que se agoten las instancias internas, es decir, que se pase por todos los recursos que existen en el ordenamiento nacional y vencido ello se puede recurrir a instancias internacionales. En el caso, por ejemplo, de la Corte Interamericana es importante también saber que hay una comisión y una corte.
Pasa primero a la comisión se pronuncia si efectivamente existió y es la comisión la que actúa contra el Estado, no es la persona directamente. Pero eso son cuestiones formales que en definitiva siempre te va a apoyar alguna institución no gubernamental claramente, en este caso. Pero la idea es que el Poder Judicial asuma este rol, entienda también, nosotros como Poder Judicial, que podemos hacer incurrir al Estado en una responsabilidad internacional si no nos preocupamos efectivamente por garantizarle a los ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos. Sí, quiero precisar el tema de la tutela. ¿Cómo los tribunales, en su caso en juzgado de garantía, se hace cargo de la tutela de las personas? Podemos hablar en general, ¿cierto?, del Poder Judicial encima, pero también puede ser ejemplos prácticos desde la justicia de garantía. Bueno, hay distintas formas. En general, como comentamos al principio, todo se trata un poco de eso. Al principio, como el inicio de la concepción de la reforma procesal penal tenía que ver con que este juez era de garantías del imputado, porque todo tiene su historia, digamos. Esto parte por un procedimiento inquisitivo que existía antes, donde el imputado no tenía muchas garantías, existía una imputación en contra de él, inmediatamente había una prisión, y entonces el sistema da un vuelco y se preocupa por las garantías. Hoy en día ha ido decantando un poco eso, porque también es importante escuchar a la víctima, cuidar sus intereses. Hoy en día también se ha hablado de que el Ministerio Público también tiene derecho a un debido proceso, lo que inicialmente no era así, digamos, en la teoría. Y eso ha ido dando entonces que este juez de garantía cumple un rol respecto de la sociedad toda, no solo del imputado, que quizás era como donde mayor énfasis existía al principio. Respecto de las garantías ya propiamente tales, en relación al imputado existen ciertos mecanismos especiales. Tenemos el primero y el más importante, que es el control de la detención. Todos escuchamos siempre los controles de detención, etcétera, y como que hay que pensar siempre que uno puede estar ahí. Todos somos ciudadanos, todos de repente podemos cometer errores, no todos son delincuentes, si algunos son errores. Incluso yo siempre pienso en los manejos de estado de ebriedad. Oye, si alguien se toma un pisco sour a la hora del almuerzo y salió manejando, es un irresponsable todo lo que queramos, pero llamarlo a delincuente no sé, pero a lo mejor puede cometer un ilícito y va a estar ahí, en el control. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Preocuparse de que no sea maltratado, preocuparse de que efectivamente existan los presupuestos materiales, los presupuestos procesales y legales para que se dé la situación de que esté privado de libertad, puede estar privado de libertad el día anterior. Entonces, eso finalmente lo tenemos que entender como una garantía para todos los ciudadanos, porque todos podemos estar ahí en algún momento. Sí. Y bueno, no, pero dime. Sí. Sí. Bueno, es que hay distintos mecanismos, en realidad ese es como el más evidente y el que tiene como más revuelo a nivel mediático, que siempre sale. Pero hay otros tipos, está la cautela de garantías, también está el amparo ante el juez de garantía, que son como recursos más específicos y relacionados con eso. Sí, estamos en Jueces y Ciudadanos a través de UMAC TV. Estamos conversando con la magistrada de garantía de Punta Arenas, Paula Stangui. Quiero aterrizar aún más en la conversación, magistrada. ¿Cuándo yo me doy cuenta que el Estado o que en particular me está vulnerando mis derechos? Sabemos el derecho a la vida, pero por ejemplo cuando un hospital no me suministra la atención de vida, ¿me está afectando ese derecho? El derecho al libre desplazamiento, ¿qué me coarta? No sé, quiero decir, pues, si podemos analizar para la ciudadanía ejemplos quizás prácticos, concretos, donde uno podría darse cuenta que hay algún tipo de vulneración de los derechos. Claro, hoy en día yo creo que existe harta sensibilidad ciudadana respecto de los derechos. Hoy día Chile es un país informado, también quizás las redes sociales han ayudado mucho a eso. El catálogo es grande, entonces básicamente tiene que ver con una cultura general cuando uno se va dando cuenta. Los casos que tú comentas son efectivamente casos de vulneraciones de derechos y que tienen mecanismos distintos como para poder subsanarlo. En general, el Estado tiene que prestar un servicio adecuado. Uno se va a dar cuenta cuando no, y hay instancias administrativas y hay instancias legales ya cuando la situación supera ciertos presupuestos. No sé, no sabría cómo explicarte tan detalladamente cuando estamos en esta situación, pero yo creo que la gente hoy en día es bien capaz de darse cuenta cuando, y para eso existen asesorías. Por ejemplo, está la Corporación de Asistencia Judicial, que es gratuita, que las personas pueden ir y conversar con un abogado. En el ámbito civil, de familia, está la Defensoría Laboral y está también
Bueno, la Defensoría Penal. Sí. Entonces la idea es que la gente efectivamente se pueda hacer asesorar por todas las instancias que hoy día el Estado está obligado para promocionar y proteger los derechos de las personas. ¿Qué pasa si un ciudadano cree que el juez no está cumpliendo esa labor de tutela, el juez de primera instancia, para graficar la pirámide del Poder Judicial? ¿Cómo puede recurrir a un superior? ¿Puede denunciar? ¿Cuál es el proceso que tiene un ciudadano en el ámbito jurisdiccional, cierto, para poder reclamar en el caso de que considere que no están siendo velados sus derechos? También existen distintas instancias. Yo creo que lo primero que tiene que saber el ciudadano es que hoy en día nadie no tiene un superior, nadie tiene control. Estamos en un Estado de Derecho donde todos estamos siendo controlados. Ni el presidente de la República está ajeno a control, los parlamentarios no están ajenos a control, todos estamos sujetos a un control. Por lo tanto, si yo me siento vulnerado en mis derechos o pasado a llevar, es importante que sepa y busque el mecanismo adecuado para poder solucionarlo. En el caso de los jueces, hay como dos líneas grandes, digamos. Una que tiene que ver con el área jurisdiccional propiamente tal. Si el juez falló, me dio una razón. Puede ser que a mí no me gustó, Sí, digamos, absolutamente. pero me dio una razón y resolvió un incidente. En ese caso están los recursos de apelación, va a depender de la resolución. También los recursos de nulidad o recurso incluso de reposición ante el mismo juez, que eso no le gusta a nadie porque en general el juez vuelve a fallar lo mismo. Pero en estos tribunales que son colegiados a veces no. Porque si se presenta la reposición por escrito puede ser que le toque a otro juez. Claro. Y ahí puede cambiar. Pero básicamente tiene que ver con eso. La apelación y la nulidad, eso se ve en la Corte de Apelaciones. Y el otro lado que te digo, si ya tú sientes que el juez te maltrata o efectivamente hay otros temas, ¿cierto? Claro, ahí derechamente uno puede, por ejemplo, yo creo que lo más sencillo es ir a hablar con el ministro visitador del tribunal. Todos los tribunales tienen afuera un papelito que dice ministro visitador y sale el nombre. Entonces uno pide audiencia en la Corte y le expone la situación. Por cierto que es una cuestión más administrativa, tiene que ver con, como te digo, con un maltrato ya y no con que no me guste la resolución. Sí. Pero es importante clarificar que todos los ciudadanos que podemos llegar a un tribunal tanto como imputado, como víctima, como testigo, ¿cierto?, en el ámbito penal, o como actor dentro de los demás, está la posibilidad de recurrir, ¿cierto?, y de llegar a una instancia superior en el caso que o no estamos satisfechos por la decisión, como por el trato o el comportamiento que han tenido, ¿cierto?, los funcionarios judiciales, no solo el juez, sino también todas las personas que trabajan dentro de un tribunal. Usted, magistrada, nos hablaba de que la gente puede recurrir. Existen recursos que se llaman, que son instancias, ¿cierto?, que superan al juez de primera instancia, y conocemos dos que son los que mayormente aparecen en los medios de comunicación: el recurso de protección y también el recurso de amparo. Me gustaría si podemos desarrollar un poco esta idea para que la gente sepa para qué existe cada uno, si son diferentes, si en algún minuto se topan, no sé. Claro. El recurso de amparo y el recurso de protección, básicamente el de amparo ante la Corte de Apelaciones, que es el preventivo, tiene que ver básicamente con este tema de recurrir ante una vulneración a la libertad o a la seguridad. Y se ve, bueno, como la Corte, igual que el recurso de protección. El recurso de protección, como derechos que pueden estar vulnerados, tiene que ver con el catálogo del artículo 19 y ciertos derechos ahí pueden ser tutelados, que es el que se ocupa, por ejemplo, en el tema de la ISAPRES, que es lo que veíamos en la cápsula. Que ahí, a través de una construcción jurisprudencial, en definitiva, se le da protección a las personas. A mí no me gusta el recurso de amparo. El habeas corpus es un recurso que está prácticamente en todas las legislaciones, muy necesario, por cierto, y tiene que ver con privaciones ilegales, arbitrarias de la libertad o de la seguridad individual. Y el otro, a mí lo que no me gusta hoy en día, que quizás fue construido en otra época, digamos, como hablábamos también de que los derechos hoy día tienen que tener protección. Las personas tienen que tener una tutela judicial efectiva y si no podemos incluso recurrir a instancias internacionales. Entonces el recurso de protección es bien precario en este país, como está regulado legalmente, y la Corte lo que ha hecho es, con las herramientas de interpretación, tratar de ampliar esto y darle protección a las personas, y a través del recurso, o sea, el derecho a la propiedad es como derecho incorporal, entonces todas las cosas son como un derecho a la propiedad que yo tengo sobre otros derechos. Lo que no tiene mucho sentido realmente, porque hoy en día, con la calidad de los juristas que hay en este país, se podría elaborar algo mejor, digamos, como acceso a los ciudadanos respecto a su justicia. Pero son las posibilidades
más conocida, además la puede Sí. presentar cualquier ciudadano ante la Corte, no tiene ninguna formalidad, no se requiere abogado, lo que también efectivamente hace que sea un recurso que se pueda utilizar, porque siempre están estas barreras de entrada que tienen que ver con lo económico, con la asesoría legal. Sí, claro. O sea, si yo necesito un abogado para presentar este recurso, ya me está limitando mi Claro, derecho que a no hacerlo. es el caso. Claro. Entonces acá uno necesita ir y con un papel, un lápiz, por fax, dice Sí. la ley, pero bueno, puede ser por email hoy en Sí, día claro. o por algún otro medio. Sí, bueno, el Poder Judicial tiene en su página web incluso la posibilidad de Está ingresar, claro. ingresar recursos, ¿cierto?, por la vía digital. Hay un concepto, usted es jueza penal, jueza de garantía, hay un concepto que se ha hecho público en el último tiempo que se habla de la indemnización por errores judiciales. La gente reclama porque en algún minuto pasa detenida en prisión preventiva gran parte de la investigación del Ministerio Público, pero posteriormente sale absuelta. Viendo la posibilidad de los errores o de la vulneración de derechos, ¿cómo podríamos graficar una situación así que pasa muy seguido, ¿cierto? Que en algunos casos los jueces de garantía, por los argumentos que entrega el Ministerio Público y la defensa, determina que una persona tiene que pasar en prisión preventiva la investigación, pero luego otro tribunal, en otra instancia, ¿cierto? Pero en la misma instancia, pero con una composición distinta, con 3 jueces, determinan que las pruebas no son suficientes para condenar. Para explicarle a la ciudadanía, ¿qué pasa ahí? ¿Hay un error? ¿No hay un error? ¿El sistema funciona para que sean los mismos tribunales los que puedan corregir, ¿cierto?, estas diferencias? Claro, ahí yo creo que es un tema complicado y son 2 temas distintos. Primero está el tema de la prisión preventiva, que efectivamente se puede decretar por un juez de garantía, porque en ese estadio procesal o en ese momento, digámoslo de alguna forma más sencilla, el Ministerio Público tiene ciertos antecedentes que dan cuenta de que la persona puede ser efectivamente la que participó en el delito y además existen ciertos elementos que acreditan la existencia de este delito. Entonces, se decreta la prisión preventiva. Y luego puede ser que en el transcurso del mismo proceso, el mismo juez de garantía u otro lo deje en libertad o incluso, como dices tú, pase al tribunal oral y luego sea absuelto. Lamentablemente, hay ciertas cosas que son costos de vivir en sociedad. La sociedad diseñó un sistema procesal que está orientado básicamente hacia la libertad, lo que conversábamos antes, y en general el margen de error es bastante pequeño, casi no tiene margen de error, o sea, es muy pequeño. Porque queremos que la gente esté libre, es mejor que un delincuente esté libre, ¿cierto?, que un inocente esté preso. Y esa es la premisa que se ha utilizado. Pero los errores existen, evidentemente, y eso es el costo que tenemos que asumir socialmente. No es un error judicial propiamente tal del que hablamos cuando buscamos una indemnización por error judicial. Ese es otro tipo de caso. Yo, la verdad, nunca he visto uno en la práctica profesional que me ha tocado, pero se tienen que dar una serie de elementos que finalmente, por ejemplo, una persona llega a resultar condenada y luego de esa condena pasa años privado de libertad o un tiempo privado de libertad, pero condenado. Y en ese caso pueden haberse cometido ciertos errores, pero no de valoración de la prueba, sino que errores como los que señalamos antes, que incluso podrían dar después para responsabilidades administrativas de los mismos jueces, digamos. Sí. Pero tiene que ver como con otros presupuestos más exigentes, porque el resto es parte de vivir en sociedad y tenemos que asumirlo. Eso es la regla del proceso penal. Claro, y cumpliéndose los requisitos, tampoco se puede exigir que al inicio, por ejemplo, en un control de la detención, llega un tipo detenido o una señora detenida, qué sé yo, el Ministerio Público tenga todas las pruebas, pero no las va a tener. Entonces ahí hay que ponderar. Claro, bueno, y ahí chocan, no son derechos, pero son intenciones, ¿cierto?, de la ciudadanía de que la persona imputada en una primera instancia pase presa o quede detenida y el derecho fundamental de la persona también a tener un juicio justo y que las condiciones sean las necesarias para la investigación, que eso es lo que busca finalmente la prisión Y también preventiva. por eso, cuando conversamos de que los derechos humanos tampoco son absolutos, tienen que ver con ciertas limitaciones, en este caso, por ejemplo, la seguridad nacional o la seguridad pública en este caso, o pudiese ser otro tipo de circunstancias que invocar al Estado que hacen restringir, en este caso particularmente adecuada la restricción porque está normado por una ley que es el Código Procesal Penal en definitiva y que establece ciertos requisitos mediante los cuales a través de una resolución judicial se priva de libertad a una persona. Entonces, mientras sea así, existen los controles y errores, claro, pueden haber, pero como te digo, son mínimos. Y en general el juez siempre tiende a la libertad. El principio es pro reo,
pro persona, pro libertad, y el resto, bueno, uno no se puede hacer cargo de todo. Sí, absolutamente. Sí. Por último, las legislaciones van acorde a los tiempos, van mutando, van evolucionando. A su juicio, ¿cuáles son los vacíos que en la actualidad podemos encontrar en la legislación o en el comportamiento orgánico, ¿cierto?, de este país que puedan identificar la necesidad de un cambio? En una de las respuestas anteriores usted nos decía en las víctimas, por ejemplo, en el sistema penal. Claro, eso se ha ido fortaleciendo el rol de la víctima, la necesidad de escucharlo y incluso hay algunos proyectos que pretenden darle asesoría a la víctima. Asesoría legal ya de parte del Estado hacia la víctima, no desde el Poder Judicial. Evidentemente un juez no puede ser el abogado de ninguna parte, digamos. Lo que hay que hacer es tomar una decisión. Pero sí escuchar a la víctima, siempre estar pendiente de que esté citada a las audiencias y si quiere decir algo, bueno, está en su derecho, digamos, independiente de que venga sin asistencia letrada. Ahora, en general, con respecto de la protección de los derechos, también como lo decía al comienzo, a mí me parece que el recurso de protección pudiese ser mejorado, integrarlo más con la legislación internacional para que efectivamente exista una tutela de los derechos. Quizás también el tema de difusión, que es del Estado y a lo mejor también del Poder Judicial, ¿por qué no? De difusión de los derechos, este tipo de cosas yo creo que, por eso te lo agradezco, ayudan a la ciudadanía, pero es poco, porque ni siquiera alcanza a explicarse, ni hay una interacción entre la ciudadanía y uno que le pueda explicar las cosas que no entienden. Claro. De hecho, o sea, yo misma tengo amigos que son profesionales de otras áreas y que no se revinculan con el Poder Judicial y no entienden un montón de cosas, entonces, y es lógico. Imagínate personas que además no tienen estudio universitario, me imagino que más difícil todavía, o respecto de las propias víctimas en los casos de violencia contra las mujeres, en los casos de las violencias contra los niños, contra los indígenas. Ellos necesitan más instancias y en eso puede trabajar el Poder Judicial como el Estado en general. Bueno, miles de reformas podríamos estar hablando. Absolutamente. Sí. Pero esta es una instancia y UMAC TV y el Tribunal de Justicia Oral y Penal de Punta Arenas así lo entienden. Le queremos dar las gracias a la magistrada del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, Paula Stange-Kaller, por participar en este nuevo capítulo de Jueces y Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos reencontramos en un próximo capítulo. Hasta pronto.